Ha pasado el tiempo, 15 años, cuando en este arco, el arco de la 13, el arco de la ambulancia, allí se depositaron casi todas las ilusiones de la provincia, con aquel Ferro de Pico que ante Argentino el 25 de mayo se jugaba uno de los ascensos al torneo Argentino B en aquella temporada del 2010. Ha pasado mucho tiempo, es cierto, todavía se acuerdan la gente del gol de Leo Ponce para igualar el partido, de los penales atajados, del penal errado, de lo que también significó aquel momento crucial en el que el verde de Talleres volvía a los primeros planos del fútbol de la provincia de La Pampa. Hoy, en este informe especial de TVK Noticias, estaremos recordando aquella campaña, pero sobre todo aquel partido final que reunió a más de 10.000 almas en este estadio, en aquel Ferro de Pico argentino de 25 de mayo por el torneo del interior. Dejó una impronta muy grande ese torneo. Fue como un renacer del club y yo creo que quedó en la memoria de mucha gente. Fue un equipo de Liga Pampeana, fue un equipo de Ferro, de Pico, de buenos jugadores de cuerpo técnico que venían de Alvear. Fue el 99% de acá de Liga Pampeana, salvo Nico Martelli, que fue el único refuerzo que vino de Buenos Aires. Después fue todo de acá, fue todo local. Y por eso por hoy perdura en la gente, en los jugadores, en el técnico, en nosotros de ese torneo. Teníamos mucha gente en contra, el periodismo en contra. Había que tener esa confianza y transmitirle que se podía llegar. Fue un plantel que se fue armando con toda gente local, con toda gente que no lo tomaba profesionalmente el fútbol en ese momento. Nosotros armamos un equipo, como siempre, mientras estuve pensando en lo máximo, en ascender, en ganar. Y luego de 3 o 4 partidos, no me acuerdo puntualmente cuál fue, o antes de ir a Río Colorado, algunos jugadores tenían ofertas económicas de otros clubes de acá de Pico y de la zona, en los cuales nos planteaban algunos que se querían ir. Entonces, bueno, un jueves a la noche, después del entrenamiento, los junté a todos en el área de aquel arco y les planteé que el que se quería ir, que tenía las puertas abiertas, que se vaya, que el resto íbamos a seguir por el objetivo, que era todo, y solamente se fue un solo jugador. El resto se quedaron y ahí es como que empezó a cambiar todo y la cabeza se puso con el objetivo final, que era lograr el ascenso. En aquella campaña Rubén Elías armó un equipo que se identificó con la gente, algo no tan fácil de lograr y conforme ha pasado el tiempo muy difícil de repetir también. En aquella final, hace 15 años, Matías Boto ocupaba el arco de la 17 en aquel partido en el segundo tiempo memorable. En la defensa se encontraban Leandro Montero, Gastón Bornes, Javier Pedernera y Cristian Echegaray. En la mitad de la cancha Martín Zapata por la derecha, Sebastián Genaro, Nicolás Martelli, Ever Pedernera, también completando la línea media, y en la ofensiva el topo Matías Ocampo y Leonardo Ponce. En aquel equipo de Rubén Elías que se fue haciendo y ganando confianza partido a partido. Ese día fue tremendo, increíble, uno de los lindos y malos recuerdos. Lindo porque la cantidad de gente que había fue algo que nunca vi en una cancha acá de La Pampa. Y malo porque no se pudo cumplir el objetivo, pero igual eso quedó en el corazón de cada jugador, creo yo, y del hincha. A la cabeza lo primero que se te viene es la gente, la cantidad de gente que había ese partido. Creo que muy pocos jugadores de la Liga Pampeana hemos vivido momentos así. Creo que la verdad lo primero que se tiene en la cabeza es el marco de público que había, que era increíble. Sobresalían 2 o 3 jugadores, después todos sabíamos que teníamos que correr y jugar. Pero yo creo que el grupo fue lo fundamental del torneo. ¿Qué faltó esa tarde para coronarlo? Nos faltó un gol. Porque habíamos arrancado muy bien y nos hicieron ese gol. Y después, ellos lo tuvimos en el arco, no quiso entrar. Y después fue penales, pasamos varias fases por tiro de penal. No se nos dio. ¿Fue el partido más importante, crees, en la historia de la provincia de La Pampa, quizás? Por lo menos en los últimos 50 años, 30 años, 40.
Para mí fue uno de los partidos más importantes, la verdad, sí, sacando, como te dicen los dirigentes, el de Boca por la magnitud del rival. Creo que Boca es de lo más grande que hay en el país, pero bueno, creo que esto, para lo que es el fútbol de la Liga Pampeana, creo que fue uno de los más importantes, porque estaba la gente toda la semana, 10 días antes, hablando del partido de Ferro, de la final de Ferro. Vino muchísima gente que era neutral, que por ahí no venía nunca a la cancha y estaba entusiasmadísima. Creo que la gente estaba enloquecida, estaba re embalada. Y todos querían que ganáramos nosotros, por más que sea hincha de Ferro, de cualquier otro, queríamos que ganáramos nosotros. 18 partidos jugó aquel Ferro de Pico, decíamos, en la fase de grupos con Alvear Fútbol y con Atlético Barrio Norte de Rivadavia. Después en los cruces empezó con, por ejemplo, Defensores de Buena Parada, también Fútbol Club de Algarrobos, para luego pasar a la parte más álgida del cuadro, con Independiente de Río Colorado, también con Villa del Parque de Necochea, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y para llegar a aquella final con Argentina el 25 de mayo. Luego en la promoción sería el rival Independiente de Tandil. Los partidos del equipo del Turco Elías, que terminó con 8 victorias, 3 empates y 7 derrotas en aquella campaña del Torneo del Interior 2010. Cuando le ganamos a Fútbol Club acá por penales, yo creo que ahí nos dimos cuenta que justo en ese partido había muchísima gente y ahí nos dimos cuenta que estábamos ya a un paso del objetivo. La verdad que ese partido yo creo que fue uno de los claves. No arrancamos bien en la fase de grupo, anduvimos ahí a los tropiezos, pero bueno. Después con Cuenca, creo que como decía Coqui, ahí fue como un quiebre y para mí un partido también muy importante fue el de Necochea, donde por ahí fuimos a definir afuera, acá habíamos empatado y bueno, después anterior a Necochea tuvimos ese partido en Río Colorado que fue la verdad que algo que nunca nos había pasado. Ganamos o empatamos, no me acuerdo cómo fue, fuimos a la alargue, ganamos el alargue y no valía el alargue. Había aquí derecho penal, así que tuvimos que ir entre semana a patear penales a Santa Rosa. Después de perder la final fue un mazazo terrible y cuando nos tocó con Independiente Tandil, que era el repechaje, eran superiores, se notaba la diferencia de categoría. Pero bueno, no nos alcanzó, pero creo que si te pones a pensar de cómo habíamos arrancado y para qué habíamos entrado, creo que fue una campaña extraordinaria. Oscurece en Barrio Talleres, como hace 15 años, aquel 23 de mayo del 2010, cuando con esa final del Torneo del Interior, Ferro de Pico volvió a escribir una página grande del fútbol de la provincia de La Pampa.